se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Buenas tardes, ¿cómo les va? Programa número 387 de Trama Educativa, 11ª temporada. Exactamente. Llevamos 10 años al aire. De hecho, vamos a cumplir años. Todavía no llegamos a los 400 programas. Ya bueno. Ya se va a llegar algún día. El 18, la cooperativa Minga, que es quien realiza Trama Educativa, cumple años. Tenías razón. 2019. ¿Va a haber 7 festejo? años ya cumplimos. Sí, vamos a... Mirá la presión que me acabas de poner. Presidenta, diga usted, ¿va a haber festejo? Podemos hacer un pequeño festejo. Ok, listo. Algo por redes se Grabado. podría llegar a revisar, sí. Y sí. sí. Muy bien, quedó grabado. O sea, que lo Valentino, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, la verdad que bastante bien. Después de una semana bastante movida, al fin llegó el viernes. Pero bien, con muchas sesiones dentro del Consejo Deliberante, que ayer terminaba hasta las 8 de la noche. Pero dentro de todo, por lo que se puede ver, bien. Y bueno, con lo que ha sucedido el martes, que fue la Marcha Federal Universitaria, que sí, después vamos a con estar su hablando. edición acá en Mar del Plata, es verdad. Tal cual. Eugenia Garita, además de ser la presidenta de la cooperativa Minga, nos acompaña hoy en Trama Educativa. ¿Cómo está? Todo bien, tranquilo, Bien. relajada. Llega el fin de semana, bien. Viva, por lo Sí, sí. También una semana agitada, como dijo Valentín. Participó de la marcha. Sí, no o sé sea, cuánto el más. martes fue el día más agitado. Después, la verdad que miércoles tuve que rendir. Ayer tuve que ir a trabajar. Yo te vi en un solo momento en la marcha, Sí, antes de arrancar. Después Exacto. no te vi más, ¿qué pasó? y estaba atrás. Estaba mechando entre la Mucha distinta. gente, ¿no? Sí, en un momento me giré para atrás y dije, apa, hay una cantidad de gente considerable. Y eso, cuando estaba llegando a Luro, ahí había muchísima más gente de la que yo esperaba. Vamos a estar conversando con Evelyn Marchetti, que es la presidenta de la Federación Universitaria Marplatense. Seguramente surgirá el tema de la marcha. Y Jerónimo de Lorenzo, que es el presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios, que también participó en la FES de la marcha. Había una bandera, un grupo de estudiantes. Así que seguramente será uno de los temas que podemos destacar en la entrevista. Hoy es un programa muy, muy de los estudiantes. Así es, todo estudiante. Todos estudiantes. Vamos a hacer una breve pausa y nos preparamos para lo que sucedió mientras no estaba. Se mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. No te vayas. Ya volvemos con más Trama Educativa. Cuarta Marcha Federal Universitaria en Mar del Plata. El pasado martes 12 de mayo, docentes, estudiantes, investigadores, trabajadores no docentes y amplios sectores de la sociedad protagonizaron la Cuarta Marcha Federal Universitaria en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada hace más de 200 días. La magnitud de la convocatoria fue una de las más destacadas a nivel nacional. Entre 6 y 8 cuadras de personas participaron de la marcha, consolidando a Mar del Plata como uno de los principales focos de la protesta en defensa del sistema universitario público. El reclamo estuvo centrado en la exigencia de la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y en la necesidad de garantizar políticas públicas que sostengan la educación superior. La UTN anunció una capacitación en energías renovables. La capacitación, impulsada por la UTN Mar del Plata y la empresa distribuidora de energía atlántica, EDEA, se desarrollará en el espacio Comunidad y Energía
y está destinada a quienes ya realizaron el curso básico de electricidad domiciliaria. En el marco del programa de oficios se realizará el primer curso de instalación de paneles solares, una propuesta gratuita y certificada que busca seguir fortaleciendo la formación técnica y acompañar la transición hacia energías más sostenibles. La docuficción Retazos de Historia Obrera tendrá una nueva función en el espacio Chauvin. El próximo domingo 17 de mayo a las 19 horas se proyectará en Espacio Chauvin Retazos de Historia Obrera, una docuficción que combina investigación histórica, música, arte y cine para recuperar la historia del movimiento obrero argentino entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX. La docuficción Retazos de la Historia Obrera fue realizada de manera conjunta entre el colectivo Historia Obrera, CONICET Documental y la Secretaría de Comunicación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la misma se explora la unión del rigor histórico, los archivos y la estética para contar la historia del movimiento obrero argentino entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX. Estas fueron las noticias que sucedieron mientras no estabas. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. La libertad. Muy bien, estamos de vuelta con más trama educativa y ahora tenemos a la primera de las invitadas, a Evelyn Marchetti, presidenta de la Federación Universitaria Marplatense. ¿Cómo andamos, Evelyn? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir, Evelyn. Seguramente, el tema más importante de la semana, pero nosotros te queríamos convocar anteriormente por el tema de lo que se venía, pero ya sucedió. La marcha del 12 de mayo, marcha federal, que tuvo una réplica acá a nivel local y que decíamos en la introducción, la magnitud de la marcha fue para nosotros importante. No sé qué lectura hacen desde la federación de lo que sucedió. Así es, el plan era venir a convocar a la gente, las condiciones climáticas no nos lo permitieron, pero nada, por suerte la convocatoria fue grande, también lo vimos nosotros de nuestro lado, la verdad, re contentos con la cantidad de gente que había, porque no éramos solo estudiantes o docentes y no docentes, sino que también estaba la comunidad ahí y nada, ver tanta gente junta en defensa de la universidad pública, la verdad que fue hermoso, porque están continuamente atacando a la universidad y que toda una comunidad se rebele en contra de eso, me parece que demuestra que no es el camino correcto por el que están yendo. Y las voces de los estudiantes durante la marcha y posterior a la marcha hacían mención a cuáles eran los motivos por los cuales se marchaban, que no solamente tenía que ver, bueno, vos en tu discurso también lo mencionaste, no solamente tenía que ver con una cuestión de salarios.
No, claramente el presupuesto es lo que le da a toda la universidad básicamente un sustento económico, no es solo los salarios, si bien la mayor parte del presupuesto se destina en salarios, también hay becas, hay ciencia, hay investigación, o sea, el presupuesto se divide en todo lo que tiene que ver con la comunidad universitaria y no pedíamos ni siquiera un aumento de salario, era que se actualice. Y nada, eso es. Y después lo que tiene que ver con el ascenso social, Sí. ¿no? O sea, es decir, no solamente esta disminución del presupuesto, porque justo el mismo día comunican, en realidad el día anterior, pero estaba arrancando la marcha y todos estábamos hablando de la reducción presupuestaria, que ni siquiera es aumento presupuestario, ni siquiera es una actualización presupuestaria, sino que ahora además hay un recorte presupuestario. Sí, que recordamos que fue de casi 5.000 millones de pesos que se le redujeron a todas las universidades nacionales del país. Y eso afecta directamente al funcionamiento. Sí, tal cual. Pero como decías, la universidad para nosotros es una herramienta de ascenso social, es lo que nos pone a todos en la misma condición. Y cuando atacan contra esto es porque, nada, la lectura que hacíamos nosotros es que claramente no quieren una comunidad que esté educada, entonces que no pueda pararse enfrente a lo que este gobierno hace también. Se ven algunos videos de otras agrupaciones estudiantiles que son adherentes al gobierno nacional. Y bueno, en otros momentos hubo algunos intercambios de gritos en reuniones que hubo en el complejo. ¿Se puede dialogar? ¿Se puede llegar a un entendimiento con esas organizaciones? ¿Siguen insistiendo con algunos temas que parecían que ya estaban saldados en la universidad, como por ejemplo el de las auditorías? La verdad que es muy difícil dialogar con alguien que repite algo como loro, o sea, la idea de dialogar por ahí es, bueno, vos me contás tu opinión, yo la mía, llegamos a un acuerdo. Acá es imposible porque estás tratando de hablar con una persona que me va a decir que esto es verde, aunque sea negro, y lo va a sostener. Y le preguntás por qué, porque es verde. Y, o sea, son personas que no tienen argumentos, por lo menos cuando queremos ir al diálogo, entonces se vuelve muy difícil. Porque es como, no, se tienen que auditar. Bueno, mirá, pero por ejemplo nuestra universidad está premiada en la CEPAL por la transparencia que tiene. No, pero auditen. Te estoy diciendo que se están auditando, que tenemos premio por transparencia. Auditen. Bueno, ¿sabes qué? O sea, llega un punto en el que se vuelve imposible charlar con estas personas, la verdad. Porque ni siquiera es una auditoría interna la que hay. O sea, además de la auditoría interna, hay una auditoría externa por parte de la Cámara de Diputados. Y después, esto que vos mencionabas de la CEPAL, que es el Centro de Estudios para América Latina, que genera un ranking de transparencia y el sistema universitario forma parte de ese ranking. Uh-huh. Y Mar del Plata particularmente es una de las que más arriba en ese ranking se encuentra. Sí, está tercera en el ranking, o sea... ¿De todas las instituciones o solamente de las universidades? Creo que de las universidades. No tengo eso exacto, pero sí está... Está dentro de ese ranking, con lo cual no solamente es algo que, como vos decís, es el discursito y solamente se quedan con eso, porque ni siquiera analizan el resto de lo que hace la universidad. Yo no sé cómo lo veían ustedes, pero yo veía mucha gente de la comunidad, más allá del universitario, sí, que participó de la marcha. O sea, algo la universidad debe estar haciendo para que gente se sienta convocada. Sí, es lo que decía, además de estudiantes, no docentes y docentes, había mucha gente que quizás nunca pasó incluso por la universidad. Pero también está eso en que la comunidad sabe ver lo que la universidad hace para ella también. Lo decía Mónica en su discurso y yo lo dije más temprano también en Portal Universidad, que un médico, por ejemplo, la gran mayoría está graduada en las universidades públicas, entonces vos vas a atenderte a un médico y ese médico está graduado en una universidad pública. Entonces ahí es un ejemplo completamente simple y que todos lo hemos pasado de cómo la universidad llega a la sociedad con sus graduados. Y nada, y creo que hay mucha gente que por suerte lo pudo ver a eso. Ahí están mencionando en nuestro chat de que, bueno, los hijos de un faro digital sostienen toda la matrícula de hijos de laburantes y todo aquel que desea progresar. Están dentro de las mejores formaciones mundiales en nuestra universidad, valorar los cursos de extensión.
iba justamente a preguntarte por eso, de que la universidad no solamente se dedica a formar a sus estudiantes, a investigar con los docentes que ya están. De hecho, en algún momento hemos hablado con gente del CONICET y la situación por la que está pasando el CONICET con esta disminución del presupuesto, sino también trabajar con la comunidad. Y ustedes, vos sos estudiante de económicas, bastante tienen para decir de este trabajo comunitario. Sí, así es. La extensión es lo que nos hace llegar, lo que hace llegar a la universidad a lugares que quizás no conocen de la universidad. Nuestra universidad particularmente tiene 11 centros de extensión en toda la región, y eso hace también que personas que quizás están, no sé, si me ocurre el de Villa Gesell, que no está la universidad ahí, se puedan acercar al centro de extensión y ahí tener un poco de contacto también con la universidad, y también en la universidad ir a otros lugares. O sea, no solo que vengan hacia la universidad, sino la universidad salir de sus puertas y decir, bueno, mira, a esta comunidad le sirve que le explique, no sé, cómo armar un currículum. Voy a ir y me voy a sentar adelante de toda la comunidad y le voy a explicar esto, porque gracias a la universidad yo lo puedo saber, pero quizás alguien no lo sabe. Y eso me parece también la magia de la universidad pública y de la extensión, de cómo llega a todos. La situación de los estudiantes dentro de la universidad con esto del presupuesto, ¿qué diagnóstico tienen ustedes? Y es difícil porque el estudiante militante tiene muy en claro qué es lo que está pasando y qué no, pero el estudiante que no milita muchas veces es más difícil llegar porque creen que vos venís a contarles, a hablarles de política, que obviamente todo es político, pero ellos lo toman como partidario. O sea, Sí. falta como esa diferencia entre político y partidario, porque todo lo que hacemos es político. Entonces a veces es muy difícil llegar a ciertos estudiantes porque creen que vos venís a decirle, bueno, en las elecciones tenés que votar a fulanito. En realidad te vengo a contar qué es lo que nos está pasando, por qué quizás un compañero no vino más a cursar, porque probablemente no tenga los recursos hoy para llegar a la universidad. Entonces se vuelve muy difícil tratar de interpelar a veces a la gente porque todo el discurso de este gobierno que es antipolítico, que en las universidades no tiene que haber política. Entonces, para algunos, los que estamos en el centro de estudiantes, los que militamos, es mala palabra. Entonces es muy difícil a veces llegar y que te escuchen y mostrarles que lo que está pasando no es algo partidario, que es algo que les está afectando a ellos mismos también. ¿Y cómo pueden hacer ustedes desde la federación o mismo desde cada centro de estudiantes tratar de que esa gente que piense que es todo político partidario entienda que el reclamo no solamente afecta a los docentes y a sus compañeros de cursada, sino que también a ellos mismos? Porque puede ser que dentro de 2 meses comiencen a cerrar comisiones o horarios de cursada porque los docentes están cobrando mal y no están pudiendo llegar a fin de mes y tienen que ir a buscar trabajo a otra parte. Sí, así es. Hay muchos docentes que se están yendo de la facultad privada al revés, de la pública a las privadas porque no pueden subsistir con sus sueldos. O sea, muchos tienen la suerte y a la vez la desgracia, porque ¿por qué tengo que trabajar en más de un lugar? Pero Claro. de poder trabajar en otro lado, de poder seguir siendo docente de la universidad pública, pero el que no tiene esa posibilidad se está yendo. Y nada, muchos centros de estudiantes y también desde la federación estuvimos haciendo intervenciones con carteles, a veces también obviamente lo que se hace por Sí. redes y lo que se habla con la gente, pero de, no sé, un banco vacío, bueno, en este banco podría estar tu compañero, si no fuera porque no llega a fin de mes. O también esto de tratar de traerlo en una cercanía, de, che, mirá, fulanito que estaba viniendo no puede seguir viniendo porque no tiene los recursos. También contaba el otro día en una entrevista que este año, por lo menos estuve participando del ingreso de la Facultad de Económicas y la pregunta que más se repetía era, ¿hay becas para los estudiantes? ¿Cómo podemos acceder a esas becas? Sí o sí tenemos que haber aprobado, no sé, el primer cuatrimestre para llegar. O sea, fue una pregunta que se repitió un montón y que nunca nos había pasado. Yo estoy dando el ingreso hace 3 años, 4, y jamás la pregunta que más se repetía era esa. Sino, Claro. ¿cómo aprobamos las materias? Ahora creo que la pregunta que más se repitió fue esa. Y nada, ahí te das cuenta también de cómo estamos los estudiantes y de lo difícil que es poder acceder a la universidad, incluso siendo pública, por todos los recortes que hay alrededor. Sí, que aclaramos justamente el tema de las becas, corregime si yo me equivoco, están congeladas desde hace 2 años.
y son, si no mal me equivoco, 35.000 pesos únicamente al mes de beca. O sea, para poner en números, yo ahora estoy estudiando en la Facultad de Derecho y directamente el primer libro que te piden ya vale alrededor de 27. O sea, ya con eso se te va directamente. Y después, si dependés de eso, incluso para pagar lo que es el boleto de colectivo y llegar, puedes ir una vez, porque ya está, ahí se te fue todo el sueldo directamente. La verdad que es preocupante el tema de las becas y cómo es que se está viviendo ahora la situación de los estudiantes, y que te pregunten esto los chicos del ingreso, marca, la verdad, la realidad de cómo se vive. Y bueno, vos decime después, contame ahora cómo es que se vivió el primer cuatrimestre, si se vio como la cantidad de gente que, bueno, empezó a venir y después cómo fue a lo largo del cuatrimestre, si se vio la misma afluencia de estudiantes o de a poco, bueno, por las razones de la vida de cada uno, han tenido que empezar a dejar de asistir a la universidad. Sí, bueno, justo recién llevamos un mes y medio casi del inicio del primer cuatrimestre, pero un análisis que hacíamos el otro día es la mayoría de las materias de primer año ya tuvieron el primer parcial y hay una cantidad de bajas post primer parcial que es terrible. Yo particularmente doy clases en una materia de primer año de todas las carreras de la Facultad de Económicas y teníamos una matrícula de casi 50 alumnos, estudiantes, por clase. O sea, primero, a la comisión estaban anotados 90, venían 50. Después del primer parcial vinieron 20. Claro. Y es como terrible porque ya venía la mitad de gente que se había anotado y después la mitad de los que venían. O sea, y yo no creo que todos esos estudiantes hayan no ido por decir, bueno, dejo la materia. O sea, hay obviamente un porcentaje de disertantes de eso, pero también está el que no puede seguir yendo. Y como decía, las becas Progresar están congeladas en 35.000 pesos hace 2 años. Habíamos hecho un análisis desde la Federación con el Centro de Estudiantes de Económicas que tenía en cuenta un alquiler de 500.000 pesos, que sabemos que era muy generoso ponerle 500.000 pesos a un alquiler, pero bueno, como para hacer un análisis, ¿no? Sin tener en cuenta fotocopias o libros, que es lo que vos decías. O sea, simplemente teníamos en cuenta 2 cuadernillos, creo, 2 lapiceras, un resaltador, ni siquiera calculadora para el que lo necesita, claro, o libros específicos. Y la beca Progresar no llegaba ni al 3% de lo que esos gastos representaban. Entonces también es muy difícil porque hay carreras muy distintas en nuestra universidad. O sea, tenés el que necesita los libros, el que puede decir, bueno, leo desde el celular, puedo permitirme eso, que también a la larga nos termina dañando la vista, ¿no? Pero después tenés, no sé, si me ocurre el ejemplo de arquitectura. No pueden hacer las maquetas en computadora. Tipo, no, claro, hay cosas para los que sí o sí necesitas un sustento económico. Y si no lo tenés, y si tampoco te dan la posibilidad de tenerlo, o sea, si no lo tenés por tus medios, pero tampoco recibís esa ayuda, lamentablemente queda en el intento la carrera. Y nada, es terrible. Mencionaste que sos ayudante también. Uh-huh. Y aparte estás en la federación. ¿Algo más? Trabajo. Además trabajás. Y estudio. ¿Te alcanzan las horas del día? No. Tenés una gemela que claro, te va reemplazando en tu actividad. Me encantaría. ¿Cómo medías esto de tener que ser ayudante? No estás obligada a ser ayudante, pero que un estudiante sea ayudante es algo que excede lo que el estudiante del secundario conoce como posible. Sí, tal cual. Nada, yo quería ver qué onda el mundo de la docencia, entonces me presenté a un concurso, quedé como adscripta, o sea que no cobro por el cargo que tengo como ayudante estudiante. De todas formas, quienes están cobrando por ser ayudante estudiante están cobrando 130.000 pesos al mes, que queda también como los sueldos de los docentes muy por debajo de todo. Pero nada, yo creo que es una herramienta que nos da también la universidad para saber por dónde queremos ir. O sea, obviamente todos estamos estudiando carreras distintas, pero todas nuestras carreras nos permiten ser ayudantes estudiantes, que también es otra forma de ver la profesión. O sea, sí podés
encargarte de hacer balances de empresa, pero también puedes venir y enseñarle a un estudiante, algo sobre alguna materia de la carrera. Y eso me parece fantástico porque también es como una forma de devolverle a la universidad lo que nos da. O sea, yo lo tomo como eso, ¿no? La universidad nos está formando, me dio un montón de herramientas a nivel personal para crecer. Y poder ser ayudante estudiante creo que es como una forma que tengo de devolverle un poco eso. Sé que creo que no me va a alcanzar la vida para devolverle a la universidad pública todo lo que me está dando, pero es una parte de eso y creo que es una posibilidad muy linda para todos. Evelyn Marchetti, presidenta de la Federación Universitaria Marplatense, muchísimas gracias por haber participado en Trama Educativa. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá.
se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Muy bien, estamos de vuelta con más trama educativa y ahora llegó nuestro segundo invitado, Jerónimo de Lorenzo, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios, que también abreviado se dice la FES. ¿Cómo andamos? ¿Qué bien? Tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Bueno, muchísimas gracias por venir, Jerónimo. Vos sabés que en la primera parte del programa estuvimos hablando con la presidenta de la Federación Universitaria Marplatense y yo comenté que vi la bandera de la FES. Y digo, bueno, le voy a preguntar a Jerónimo, ¿estuviste en la marcha? ¿Estuvieron tus compañeros? ¿Qué apreciaciones, qué sensaciones se llevan de la marcha? Bueno, la FES convocó a la marcha junto a la comisión. Sentimos que era el momento adecuado para como juventud decir el presente y el futuro, porque el día de mañana los que vamos a estar nosotros en esa universidad nacional, vamos a ser nosotros y sabemos que corren riesgo y tomamos conciencia con la comisión y llevamos para adelante la convocatoria a la marcha y la verdad que bueno, sumamente contento, mucha gente y mucha gente joven también, es sumamente importante. Y algo que me pone contento, que también habían estudiantes secundarios que muchas veces uno no los conoce. Hablamos que Mar del Plata hay más de 5.000 estudiantes secundarios, todo General Porredón, y es lindo saber que la lucha está acompañada. Sí, es lindo ver a estudiantes secundarios porque como vos bien decís, están próximos aquellos que desean tener una continuidad académica. Cuando charlan con el resto de sus compañeros por fuera de la FES, ¿qué sensaciones se llevan respecto de lo que está haciendo el gobierno nacional con esto de no acatar una ley? No sé si lo logran conversar con sus compañeros, con los profes. Muchos de ellos pasaron por las universidades públicas. Sí, los profes creo que son los que más hablan y también los que quieren tomar conciencia. Muy pocas veces en el colegio se habla de un lugar más fuera del docente. O sea, los directivos muy pocos hablan sobre ese tema, pero dentro del curso, nosotros la mayoría, yo estoy en el turno mañana, en la secundaria número 2, estamos 5 horas y en algún momento pasa el tema y cuando pasa es como algunos lo bancaron y otros no, y los que no lo bancaron ya sabían que esto podía llegar a pasar y los que sí lo bancaron como que se sorprenden a un cierto punto de decir y bueno, hay que ver qué pasa, pero las cartas están puestas sobre la mesa. Y también en los otros colegios que forma la FES, que hay
gente que está en la FES, parte de la comisión, algunos son de escuela privada, algunos de públicas, hablan constantemente sobre la problemática que se está viviendo y el clima es preocupante para los que lo apoyaron, algunos lo votaron, y para los que no lo votaron y no lo apoyaron, porque como que se está tomando conciencia sobre la situación. Contanos un poco de la FES. ¿Qué es? Porque nosotros lo dijimos y damos por hecho de que bueno, es un espacio donde participan distintos centros de estudiantes de distintas escuelas. Me acabas de desasnar que también hay colegios privados en la FES. Contanos un poquito de qué se trata la FES. Bueno, la federación es la Federación de Centros de Estudiantes. Hay en bastantes provincias. La más grande es la de FES-PBA, de Provincia de Buenos Aires. Después hay en Tigre, Chascomús, se van mezclando, cada una es independiente de sí, pero como es como una comunidad, si se puede decir, que entre las FES nos ayudamos, como las escuelas técnicas, que entre escuelas técnicas se entienden las problemáticas. Nosotros, yo asumí la comisión el año pasado, en diciembre, noviembre. La comisión se forma por 8 estudiantes secundarios. 4 de ellos son de escuela técnica y los otros de escuela secundaria número 24 y la secundaria número 2, que es mi institución. Y muchas veces al ser colegio privado no, como que los dejamos pasar, pero los escuchamos, y bueno, era el momento de que estén parte de un colegio privado, y es el Estela Maris, que es el primer vocal, el que está dentro de la comisión de la FES. Mencionaste la escuela 24 y la había sentido nombrar en estos días por una situación que se dio de un atentado de bomba, o un llamado de un atentado de bomba, y esto va en correlato de este temor generalizado que se está dando a nivel nacional de jóvenes atentando contra otros, o amenazando atentar contra otros o contra sí mismos. ¿Lo han charlado en la FES? Sí, bueno, eso fue muy nuevo, creo que fue en la 22, porque la 22 y la 24 comparten el mismo edificio. A la mañana es la 22, tarde y noche es la 24. Bien. Y pasó a la mañana. Bueno, esas son las famosas llamadas a la policía, que hay bombas, que bueno, por suerte la mayoría son mentira, pero bueno, hace muy poco pasó lo de los tiroteos, que bueno, que hubo fuera de la provincia de Buenos Aires. Hubo un hecho en concreto que asustó a toda la comunidad educativa, y ni hablar en Mar del Plata, en General Porredón, y en otros distritos, que bueno, que eso lo hablamos con FES de Provincia de Buenos Aires, y el clima fue muy tenso esos días, esa semana fue muy tenso, porque bueno, en Mar del Plata hubieron más de 15 amenazas, y los cuales por suerte ninguna se concretó. Pero el pánico y el miedo, te la debo. Claro. Y bueno, nosotros lo hablamos, la última reunión que tuvimos antes de que pase todo esto, que ya venía pasando, y bueno, lo que pasa es que no se está dando, no se les hace caso a los problemas de salud mental de los estudiantes secundarios. La crisis económica cada día es peor, y eso siempre el colegio se trató como una segunda casa, toda la vida. Y bueno, llega un momento que la segunda casa, las balas de la afuera le entran. Eso, yo estoy hace 5 años en la escuela secundaria número 2, y nunca pasó de que los problemas así tan graves de la afuera lleguen a las puertas del colegio. Y eso es lo que pasó, y que bueno, dentro de la comunidad educativa no se sabía qué hacer, porque nunca fue tan concreto una problemática. ¿Y vos qué opinás de esta medida que se tomó de sancionar a las familias de los estudiantes que han amenazado con el atentado de bombas, y capaz que con sanciones económicas que superan los
millones de pesos, cerca de los 5 o 6 millones de pesos. ¿Vos creés que esa es una manera de advertir o de demostrar, de decir, bueno, absténganse de hacerlo, o creés que debería haber alguna manera que no sea tan económicamente impactante para las familias? Porque, bueno, como vos decís, si bien el colegio es la segunda casa, hay muchos chicos que acuden al colegio porque en las casas no pueden estar por situaciones, bueno, personales de cada uno. Sí, desde el Vamos, eso ya venía hace bastante, porque cuando se hacía la llamada de que había una bomba, el que pagaba el operativo era la familia cuando se descubría. Así que no es nuevo porque ya viene, siempre fue así, y se paga el costo del operativo que se realiza y se le saca todo beneficio que tenga la familia, si es progresar, asignación familiar por el hecho. Y además al estudiante secundario se le abre una causa penal, un antecedente. O sea, los chicos ya sabían sobre que eso pasaba porque, bueno, la mayoría de colegios en algún momento, los que vamos hace 6 años, una vez yo creo que hubo esta amenaza de bomba, y además se suma lo de la amenaza del tiroteo, que es nuevo y es hasta otro protocolo, porque cuando es amenaza de bomba se tiene que dejar todas las mochilas adentro se tienen que sacar todas las mochilas dentro del colegio y entra la policía una vez que queda el colegio vacío, sin docentes, sin estudiantes secundarios, sin nada, o primarios también, porque está pasando también en escuelas primarias, y se van todo el colegio y entra la policía y se fija qué pasa, como hicieron en la 22 hace poquitos días. Sí. Vos mencionabas, estás en 5º año. Sí. ¿Ya sabés una idea de qué vas a estudiar? Sí, yo voy a seguir estudiando seguramente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y voy a seguir ciencias políticas. Mirá, qué interesante. Ahí, viste, siempre les preguntamos a los jóvenes, a los más jóvenes cuando vienen a nuestro programa, ¿qué los convoca a participar políticamente? O sea, vos lo hacés en un espacio que se llama la FES, es un espacio político. ¿Qué los convoca a hacer ese tipo de cosas, de charlar con otros? Sí, yo creo que hacer acciones, no sé cómo, cómo lo ponen en escena. Sí, yo creo que desde mi punto de vista y desde mi lugar, siempre el ayudar al otro, y desde lo que puedo hacer, de mis posibilidades, ayudarlo con la problemática que está viviendo, y más si se lo solucionó, dormís bien, dormís lindo. Es distinto los que hacemos política estudiantil, porque es política, aunque el gobierno nacional diga que está mal, siempre, toda la vida fue así. Hubieron estudiantes que lucharon por un boleto estudiantil, que siempre los tenemos presentes en los colegios, y ni hablar en la FES. Siempre están presentes esos compañeros que dieron la vida por nosotros. Y bueno, desde el Vamos, ese hecho a mí siempre me marcó la noche de los lápices, por tomar conciencia que eran chicos de mi edad. Y bueno, siempre el ayudar al otro, dar la mano al otro, dentro del catálogo de que las cosas que podemos hacer y las que puedo hacer, siempre me gustó. Bien, bueno, Jerónimo de Lorenzo, presidente de la FES, muchísimas gracias por haber participado en Trama Educativa. Y bueno, acá están los micrófonos abiertos para cuando quieran comunicar o difundir algo de las actividades y las acciones que desarrollan desde la FES, desde el Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria 2. Bienvenidos serán. Muchísimas gracias y gracias por recibirme. Vamos a una última pausa y volvemos para el cierre. No te vayas. Ya volvemos con más Trama Educativa. Se mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran.
faltan nos trajeron hasta acá. Se mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Muy bien, llegamos al final con tiempo. Hace un montón, es increíble. Hace un montón que no llegamos con tiempo, hicimos todo según la hoja de ruta. Claro. Santiago hoy no está, así que nos debe estar Odiando. sintiendo. No nos está viendo porque tenía que rendir un examen, entonces Sí, por un eso, parcial. no vino hoy. ¿Qué les pareció? ¿No? Evelyn, Muy una dos. estudiante de la universidad. Jerónimo, estudiante de colegio secundario. Yo voy a ser honesta, no sabía que existía la Federación de Estudiantes Secundarios? Sí. Mira, No, nunca, siempre, sí, no, bueno, nunca la nuestros escuché. lápices es algo que hay una vinculación histórica con ese evento. No, la verdad, igual que Eugenio. Yo, durante todos mis años que he ido al colegio, a la secundaria, no estaba enterado de la existencia de la FES. Así que a mí me parece algo muy bueno que Sí. le podamos prestar este espacio para que incluso la gente que no conozca, en nuestro caso nosotros, en nuestra secundaria, sepa que existe. Ya un con unos espacio. años de encima, ¿viste? Ya con un par de años encima. Pero sí, la verdad que yo creo que es muy bueno que incluso se animen a venir y contar qué es Sí. lo que vienen haciendo, para que toda la gente que no nos conozca y que esté interesada en saber qué funciona, cómo pueden participar, que bueno, que sepan que pueden participar de la FES y bueno, en todo caso, enviar sus Sí, ideas. no, lo o primero reclamos. es poder constituir su centro de estudiantes en el colegio, no Tal todos cual. los colegios. Bueno, ahora me están surgiendo estos temas, ¿no? Para los podría haber charlado con Jerónimo. Esta posibilidad que tienen los estudiantes por la ley de educación de constituir un centro de estudiantes, poder reclamar por sus derechos. Muchas veces nos ha pasado el año pasado cuando fuimos a Muyen y entrevistábamos a la presidenta Sí. del centro de estudiantes, nos decía, nosotros trabajamos con los directivos para que los estudiantes, así como nosotros, tengan un mejor pasar, que el recreo sea un espacio saludable, que sea un momento de relajación y no de estar alterados por cuestiones externas o problemas entre los mismos alumnos. Por eso nos decía en ese momento Catalina, que es la presidenta del Centro de Estudiantes de Amuyen, trabajamos con los directivos. Muchas veces muchos directivos piensan que el centro de estudiantes es el que le va a plantear los problemas, el que le va a hacer lío. Y no necesariamente. No. Se puede trabajar, bueno, como decía Jerónimo, más
más temprano cuando hicimos la entrevista, están preocupados por lo que pasa fuera de la escuela, que también llega a la escuela y lo quieren prevenir. Y seguramente si lo hacen con las autoridades, si lo charlan con otros docentes, va a ser mucho mejor y más fácil de implementar. Así que bueno, un llamado a todos los directivos de las escuelas, que muchos tienen centros de estudiantes, aquellos que no lo tengan, de entender cuáles son los o pueden ser los beneficios de tener un centro de estudiantes con el cual charlar. Y surgió el tema de la universidad, Sí. ¿no? Y seguimos hablando de la problemática de la universidad. Más de 200 días que el Poder Ejecutivo decidió incumplir una ley. Es decir, está violando una ley. Y ahora, ayer a la noche, lo escuchaba al subsecretario de Ay, lo Políticas escuché. Universitarias decir que si la Corte Suprema los obliga, lo van a cumplir. Sí, Pero si ya lo está obligando el Congreso, Yo- ¿por qué no la cumplen? yo escuché eso y lo dijo con una cara tan seria. Dijo, sí, hace 200 días. O sea, yo no entiendo. No, Me dio bronca. es incomprensible. Así que no es extraño que hoy salga un comunicado de CONADU. De hecho, acaba de terminar la reunión de secretarios generales y mesa ejecutiva de CONADU, analizando, bueno, Sí. las conclusiones de la marcha del 12 de mayo. Un comunicado de CONADU con nuevas y más medidas de fuerza, no solamente por el incumplimiento de la Sí. ley, sino por la disminución del presupuesto, la banalización del tema, de cómo se sigue atacando desde los medios de comunicación a la universidad y a lo que es el sistema universitario en general, y que no nos extrañe que esas medidas de fuerza sean cada vez más duras, y que se entienda que no son en contra de los estudiantes las medidas de fuerza. Y hablando de los estudiantes, yo quería agregar un comentario justamente de nuestros dirigentes políticos que llevan a cabo el poder, más que nada desde la parte del Poder Ejecutivo, que ellos hacen la comparación. Yo quiero saber cuál es su opinión. Comparar la cantidad de estudiantes que ingresan con los que egresan y con la cantidad, con los países que nos compararon con Chile, con Brasil, con diferentes países que tienen universidades en las cuales ingresan menor cantidad de estudiantes, pero según ellos el relato es que egresan casi la gran mayoría de los que ingresan a las universidades. Yo creo que esa es una manera de leer el problema, pero totalmente errada. Y superficialmente. Y superficialmente, porque es el relato de decir, bueno, mirá lo que nos cuesta esta cantidad de estudiantes que estudian y no se egresan. Es como, no, el problema no va por ahí. Al Aparte menos lo que te transforma una vez que entras a la universidad, aunque estés un cuatrimestre, aunque estés un año, que tengas la posibilidad de ver otras realidades, Sí. Tal cual. que quizás ahí puedas decidir que lo que decidiste estudiar no es lo que te gusta y puedas elegir otra carrera. Y tenés la oportunidad de decir, no me gusta esta carrera y me cambio a otra, que en otros países, no nos podemos ir muy lejos, cruzando la cordillera de los Andes, las universidades son pagas en Chile. Y vos no tenés la posibilidad de decir tal vez, no me gusta esto y me cambio a esto. O sea, no es tan fácil. Acá, o sea, tal vez no es tan fácil a nivel personal y de decir, me cuesta tal vez dejar esto que pensé que toda la vida iba a ser lo que yo iba a hacer. Pero, o sea, podés tranquilamente decir y por la cantidad de años que vos quieras. Si vos a los 30 te das cuenta que querés seguir estudiando, podés hacerlo. El otro día leí que la gente se quejaba de una señora, creo que de 60 años, arrancó en la universidad en la UBA, no me acuerdo qué carrera, y se quejaban de que la señora ya está grande y por qué teníamos que pagarle los estudios. Y yo, no. ¿Por qué no? ¿por qué no? Paga el IVA de los fideos ella. Claro, capaz que paga más de sus ingresos que lo que paga de lo que decide pagar de sus ingresos un multimillonario. Sí. Tenés varias formas de sumarte a Trama Educativa, ¿sí? Una de ellas es siguiéndonos acá abajo en nuestro canal de YouTube. Podés apretar ahí para seguirnos. También podés sumarte a nuestro portal. Sí. En Instagram nos seguís, Trama Educativa. También podés suscribirte a Trama Exactamente. Educativa. ¿Cómo lo hacen?
ingresando al portal de tramaeducativa.ar van a la parte que dice suscríbete y pueden hacer un aporte único o un aporte mensual, como les convenga más cómodo. Pero los que aportan mensualmente tienen el beneficio de que todos los meses sorteamos una bolsa con libros, libretas, lapiceras y entradas al cine. Y me parece un buen beneficio para esta época. Exactamente, es un beneficio cultural para Sí. nuestros suscriptores. Y también, ¿cómo lo pueden hacer? Eso, de acceder a las entradas del cine. Tenemos un sorteo en Trama Educativa activo, se cierra el domingo, así que yo que ustedes aprovecho, tienen que darle me gusta a la publicación, comentar con quién iría y si publican la publicación, valga la redundancia, suben la publicación a la historia, suman chances para poder ganar las entradas que son válidas para cualquier película en cartelera, sea estreno o no sea estreno, para cualquier cine de la cadena Cinema Center. Bien, llegamos al final. Programa número 387. Así es. Y nos vamos como todos los viernes con artistas locales. En esta oportunidad, Eugenia, ¿con qué nos vamos? Con Fugaz de Nos Miran Raro. ¿Será hasta la semana que viene? Hasta el viernes. Chao, Hasta chao. el viernes. Te aprovechas de mí otra vez. El invierno volvió, vos con él. Las promesas que el viento se llevó se repiten en formas y color. Pero yo me siento bien y vuelves a aparecer. Me decís que me extrañas, pero vuelves a dejar una sensación fugaz. Par de besos y te vas, y aunque duela me hará bien que no nos volvamos a ver. Te deshaces de mí otra vez. El invierno se fue, vos también. Dame algo sincero. Un amor que sea verdadero. Pero yo me siento bien y vuelves a aparecer. Me decís que me extrañas, pero vuelves a dejar una sensación fugaz. Par de besos y te vas, y aunque duela me hará bien que no nos volvamos a ver. Pero yo me siento bien y vuelves a aparecer. Me decís que me extrañas, pero vuelves a dejar una sensación fugaz. Par de besos y te vas, y aunque duela me hará bien que no nos volvamos a ver. Ya no te acerques a mí, hace tu parte y salí, que en esta historia perdí y ya no quiero sufrir. No vale la pena este amor.